Voy a ejecutar esta consulta. Busque todo lo de los usuarios donde el email sea este o uno es igual a este y comenta el resto. Lo ejecuto y miren, me devolvió exactamente lo que necesita el login para entrar, el ID y el email. Lo que queremos hablar hoy es algunos consejos tanto en el lado de frontend como en el lado de backend, específicamente para la seguridad de la información, es decir, cómo podrías proteger la información en tus aplicaciones, ¿vale? Y de pronto vamos saltando uno y uno como para que no sea tan, Puede ser, sí. como para que no sea tan, Hay tips, tan en monótono. realidad se complementan, porque yo igual estuve como que pensando, a ver, porque, pues, tips puedo dar muchos, pero estaba viendo a ver cuáles, puedo mencionar, y varios de los que me venían a la mente, yo decía: "Es que se complementan con backend", o sea, hasta puede sonar que son de backend, pero en realidad también frontend tiene que participar o y viceversa. Vamos a ver el primer tip de seguridad para el backend. Y vamos a hablar de algo que es muy común y es el SQL injection. SQL injection es una técnica que permite realizar consultas a la base de datos y generalmente se puede atacar en cualquier parte, realmente, en cualquier parte donde haya consultas o creación de información, siempre se puede atacar. Van a ver que el primer punto de ataque es el login. Si no tengo usuario y contraseña para entrar a mirar información, voy a tratar de entrar desde el mismo login para ver si puedo conseguir información desde ahí, ¿vale? ¿Y cómo se logra el SQL injection? Es por una propiedad, como que esa propiedad de SQL se convierte en esa debilidad. Bien, acá tengo una base de datos, la tengo subida en Neon. Voy a hacer este select, que es un select muy clásico, donde estoy haciendo una consulta a la tabla de usuarios donde el email sea admin@edeteam. Si yo lo ejecuto, aquí lo que estoy haciendo es que estoy devolviendo el ID y el email. Eso está perfecto. Resulta que cuando nosotros hacemos un login, generalmente tiene como que un formulario donde está el user, ¿cierto? Y acá digitamos el user y el password, ¿verdad? Nosotros estamos enviando dos parámetros, el usuario y la contraseña. Este usuario y contraseña aquí es donde colocaríamos como admin@ed.team y en el password 1234. Muchas veces en nuestras aplicaciones nosotros concatenamos esos parámetros. Tenemos alguna función de login donde recibimos el email y el password de la base de datos, get users, de select ID, email from users, where, y aquí es donde cometemos el error. Y es que concatenamos un string. Email sea igual a más el email que me están enviando and password sea igual a, y acá le enviamos el password. ¿Qué es lo que está mal aquí? Como estamos concatenando un string, esto lo que nos va a devolver es una consulta más o menos así, and password sea igual a 1234. Y ese es el escenario ideal. Pero si ustedes se fijan, aquí hay unas comillas sencillas. Lo que hacen es hacerle un wrap, envolver el valor. Es decir, que acá inicia un valor y aquí termina ese valor. ¿Esto qué significa? Si la persona dentro del formulario coloca algo como admin-team, comilla sencilla, estaría cerrando este parámetro de acá, este email, porque acá inicia la comilla y dentro del valor del email que le estamos enviando estaría cerrando la comilla. ¿Y qué más podría hacer? Podría colocarle como un or 1 sea igual a 1. Punto y coma, guión, guión. ¿Qué está haciendo el atacante en este caso? En el primer parámetro está cerrando el parámetro y le está diciendo o cuando uno sea igual a uno. Cuando uno es igual a uno, siempre, ¿no? Lo que está haciendo aquí es que va a buscar ese usuario, no me va a interesar el password, porque al final, como estamos concatenando esta consulta de acá, el resultado de este ataque lo que va a hacer es lo siguiente. Lo voy a copiar y pegar. Perfecto. Y va a quedar así, donde el email sea admin@team, esta comilla la envió al atacante y va a quedar en lo siguiente, or 1 sea igual a 1, punto y coma, guión, guión. Toda la consulta que haya después de este guión, guión la convierte en un comentario.
al convertirla en un comentario, está diciéndole, esto ya no se ejecuta. Voy a ejecutar esta consulta. Busque todo lo de los usuarios donde el email sea este o uno es igual a este y comenta el resto. Lo ejecuto y miren, me devolvió exactamente lo que necesita el login para entrar, el ID y el email. Ya tenemos la vulnerabilidad, ya sabemos cuál es la vulnerabilidad. ¿Cómo podemos solventar o resolver esta vulnerabilidad? Muy sencillo. Beto, voy a hacer un template JavaScript. ¿Me corrige si esto está bien, por favor? Entonces, query sería igual a select, voy a darle un asterisco, from users, where email sea igual a... No, creo que esto no es así, sino así. No, bueno, el template, Sí, con template, ¿cómo lo hago? ¿Con por eso comilla? con backtick, Ah, ok, backtick. ¿Y aquí cómo le meto peso? pesos y es, ¿Así? sí. Y ya, ¿cierto? Ujú. Listo. Miren esto. Esto también es concatenar. Esto no nos sirve porque si en el email me envían una comilla, cerrarían esta comilla de acá. Entonces, nunca concatenen strings para hacer queries. ¿Cómo lo soluciono? Sentencias preparadas. Todos los motores de bases de datos lo tienen y lo que nos permiten es enviar argumentos. Si yo tuviera una función, voy a copiar y pegar, ¿vale? Es como para tener el ejemplo ahí. Y lo que hacemos es simplemente cambiar esto por parámetros. Esta es la forma de hacerlo en MySQL. La forma de hacerlo en Postgres es este de acá. Postgres utiliza números para cada parámetro. Parámetro 1, parámetro 2. Entonces me van a decir, pero qué bobada, sigue siendo lo mismo, ¿cierto? No le veo ningún cambio, pero sí lo hay. Porque al utilizar consultas preparadas, este parámetro de aquí lo que hace es que cuando recibe esto de acá, este valor, hasta estos dos guiones medios, él va a buscar un usuario donde su email sea admin@ed.team, comilla, espacio, or, espacio, comilla 1, comilla, espacio, igual, espacio, comilla, 1, comilla. Punto y coma, espacio, guión, guión. Eso lo va a envolver y va a ser algo más o menos como esto. Postgres lo que hace para escapar las comillas es que escribe dos comillas, no doble comilla, dos comillas. Ahí escapé la comilla y coloco or 1 sea igual a 1, punto y coma, guión, guión, cierro comilla. Miren, todo esto está en verde. Entonces los parámetros hacen que todo esto de acá, todo eso sea un solo valor. Por lo tanto, no va a encontrar absolutamente nada, porque no existe un usuario que tenga ese email, todo ese email. Y cuando lo ejecute, miren, la sentencia se ejecutó correctamente, pero no hay registros. Entonces hemos protegido correctamente de SQL Injection nuestro formulario. Ese es el primer consejo en backend. Sé que se hizo un poquito largo, les prometo que los otros no van a ser tan largos, vamos a hacerlo lo más práctico posible, pero quería Ujú. mostrarles esto y explicarles el por qué. Listo. Vámonos entonces con el primer tip para frontend. Y el tip para frontend es no usen el frontend. Gracias, cerramos el live. Bueno, antes que saquen de contexto lo que acabo de decir, No, bueno, ya, en ya lo realidad van a sí. sacar, Beto, ya lo van a sacar. Nos van a hacer un TikTok diciendo, miren lo que están diciendo en Edit. Sí, sí, ya me volví meme ya. Bueno, les estoy mostrando la página de Edeteam, nuestro sitio de .team, y si yo acá inspecciono, puedo ver la data que manejamos, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la sección de Application, seguramente aquí van a poder ver qué cookies almacena Edeteam en esa sección, qué otra información manejamos en Local Storage, en Session Storage y demás. Con 2, 3, 4 clics, yo he podido llegar a saber qué información está guardando Edeteam en este momento de mi sesión o de la información, etcétera. Así que ustedes, como frontend, prohibido, pecado capital, no expongan data sensible y no guarden data sensible ni en local storage, ni en session storage, ni en cookies. ¿Y a qué me refería con que no usen el frontend? Esto sé que para los otros frameworks también ya hay opciones, pero lo voy a llevar al lado React. Se ha construido un framework que hoy en día es muy famoso, es más, creo que es la forma más popular hoy en día de
hacer aplicaciones React y es usar el framework llamado Next. ¿Y cuál es una de las principales características de Next? Tienes prácticamente una parte backend que está construida con Node.js y corre con Node.js y por sobre eso está la parte frontend que es completamente React. Si tú necesitas en el frontend manejar algunos datos sensibles, utiliza la parte backend de estos frameworks. Primer gran consejo, no usen el frontend para valores importantes, para valores delicados. Vámonos con otro consejito por acá. En el cifrado de la información, nosotros tenemos dos tipos de cifrado. Un cifrado que es de una sola vía y un cifrado que es de doble vía. El de una sola vía, tú tomas un dato, lo cifras y ese hash resultante no se puede descifrar. En el cifrado de doble vía es que tú tomas un dato, lo cifras, pero con la clave que has cifrado ese dato puedes descifrarlo. ¿Cuándo se utiliza uno u otro? Los cifrados de una única vía son espectaculares para contraseñas. Tú tomas tu clave, la contraseña de la persona, lo cifras de tal manera que sea imposible descifrarlo y guardas ese hash. Una de las herramientas más chéveres que hay ahorita para cifrar es Bcrypt. Con esto nosotros tomamos una clave y cuando la cifra, esto es indescifrable, es decir, tú no puedes tomar este dato y saber cuál fue el origen de este dato. Existen muchos otros algoritmos que son de una sola vía, por ejemplo, MD5, pero MD5 ya está obsoleto. Es porque han creado bases de datos gigantescas con los hashes ya compilados, donde tú metes el hash y dice, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, segura, buenos días, ese tipo de claves que son muy sencillas. Esas se pueden descifrar. Esta bcrypt no se puede descifrar aún, seguramente más adelante se podrá, pero ahorita es la más segura. Pero miren algo tan interesante, esto tan chévere. Si tú pones acá una clave, esta clave es muy segura y la vamos a encriptar, le damos clic y me da este hash. ¿Qué es lo bonito de Bcrypt? Que si yo vuelvo a encriptar la misma clave, el mismo string, exactamente el mismo, sin cambiarle nada, si lo vuelvo a encriptar, miren que cambió. Entonces, si lo vuelvo a cifrar, vuelve y cambia. Si esto cambia cada vez que lo cifras, ¿cómo haces para comparar que el password que nos enviaron coincide? Supongamos que la persona se registró, está digitando su clave, colocó su clave, le dimos, tomamos esta clave de acá y la guardamos en la base de datos. Ahora viene la persona y quiere hacer login. Entonces entra la persona, nosotros le decimos, tomo tu clave, le cifro y me dio una totalmente diferente. No va a cuadrar, no va a coincidir, ¿cierto? ¿Cómo funciona Bcrypt? Bcrypt no revisa que la clave sea exactamente igual a la otra, sino que el hash que se ha generado coincida con el algoritmo de la clave de origen. Entonces tú estás tranquilo de que siempre va a ser un hash diferente. Todas las veces que hagas login va a ser un hash diferente. Y lo que hace Bcrypt es comparar el hash que está almacenado con el hash generado, la misma cantidad de algoritmos y revueltas para, si no es lo mismo, te va a decir, no, qué pena, ese no es el mismo. Si una persona pierde el password, tú no le vas a mandar el password. Tú le dices, ok, te voy a mandar un correo para saber si eres tú. Entra a tu correo, te doy un link para que puedas restablecer tu contraseña. Eso es una sola vía. Ahora, ¿para qué sirven estos algoritmos de AES y RSA que son de doble vía? Es decir, que puedo tanto cifrar como descifrar, obviamente para guardar información sensible en la base de datos y que sea el mismo backend o los mismos servicios que tomen esa data, la descifren y hagan los procesos que tengan que hacer para validar la información. Por ejemplo, si la dirección de una persona es sensible para esa data, la quieren guardar cifrada, utilizan AES, RCA, cualquiera de esos algoritmos que son de doble vía y la guardan. Entonces, cuando ya necesitan, vamos a averiguar la dirección de Pepito Pérez, necesitamos saber. Lo que hacen es descifrarla con una clave que tienen y ahí ya la muestran. ¿Por qué la guardan cifrada si al final la van a poder descifrar? Porque hay muchas personas involucradas en un proceso de desarrollo grande. Hay DBAs, hay backend, hay frontend, hay infrastructure. Todas estas personas están involucradas y la idea es que no todas tengan acceso a esa información. Puede tener acceso a la base de datos, pero no a la información. Ese sería otro tip.
justo, lo que decíamos de que yo tengo tips, pero no sabía si era backend o frontend específicamente, y creo que puede ir de la mano junto con el que acabas de decir, y es el token, hablar un poquito del token JWT. En el frontend, nosotros tenemos que tener algunas buenas prácticas para manejar este JSON Web Token o JWT. La primera, obviamente, la tienes que tener almacenada en local storage o en cookies, ¿no? Dependiendo del tipo de almacenamiento que tengas. Pero quería darte la palabra ahí, Alexis, para que tú me apoyes en algo. Dale. ¿Qué tan inseguro o qué tan recomendable es encriptar el JWT al momento de generar con una llave simplemente Ah, ya, ya, ya. que, o con un documento? Con un certificado. Claro. Mira, Exacto. los tokens nos sirven para autenticar a una persona, para saber quién es esa persona, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el encabezado, donde nos dice qué tipo de algoritmo, que ya vamos para allá, que es la pregunta que tiene Beto, y el tipo de token que generalmente es JWT, no he visto tokens diferentes para JWT específicamente, no he visto. La segunda parte, esto que está acá, es el payload, es decir, qué data identifica a la persona. Eso es lo que identifica a la persona. En este caso nos está diciendo que es John Doe, que tiene un subject, es decir, la identificación de la persona y una fecha hasta cuándo fue creado este token realmente. Con este token, con esta información de aquí, nosotros ya podemos saber quién es la persona que está haciendo una solicitud a la aplicación. En este caso, John Doe. Pero ¿cómo sabemos que esto no lo cambió a alguien, que alguien no vino y acá le puso Alexis Lozada? ¿Cómo sabemos eso? Porque resulta que cuando se crea el token, nosotros lo firmamos digitalmente. Es decir, tomamos o una palabra secreta o un certificado, un archivo .pem. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Realmente ninguna. Obviamente el certificado tiene muchísimos más caracteres y seguramente es más difícil de emular, de copiar, mientras que una palabra secreta puede ser mucho más sencilla. El certificado es más usado para cuando quieres compartir la firma con alguien que quieres que la valide, que no seas tú. Es decir, yo, Alexis, genero un token y yo lo firmo. Se lo entrego a Beto y le digo, Beto, tú te vas a comunicar conmigo con ese token. Si tú me traes ese token, yo valido que ese token es válido, valga la redundancia, y te doy acceso, ¿vale? Pero en ocasiones yo necesito decirle, óyeme, yo te voy a entregar un token y te voy a entregar una llave pública para que cada vez que yo te entregue el token, tú con la llave pública valides si yo soy el que te está generando el token. Porque si no, cualquier otra persona podría generar el token haciéndose pasar por mí. Muchas veces en aplicaciones dicen, un momentico, yo tengo la llave pública del servidor al que me quiero conectar, el token que me entregaron, yo quiero validarlo a ver si sí lo generó el verdadero servidor al que quiero conectar. Esa es la diferencia. Por eso hay dos tipos de algoritmos. HS, que HS requiere un certificado público y uno privado, porque con el público puedes validar si el token es válido. Y RS, que solamente necesitas una llave privada, una palabra, no necesitas nada más. Esa es la gran diferencia. ¿Te queda claro, Beto? Sí, a mí me queda clarísimo. Consejo número, uy, no sé en qué consejo vamos. Bueno, ahí en edición lo colocan. Consejo número, y aquí poner el número, por favor. Usen linters, supremamente importante. Y es que los linters no solamente te ayudan a decirte te falta un punto y coma, no usaste esta variable. Los linters van mucho más allá. Por ejemplo, en este caso estoy mostrándoles un linter muy, muy famoso en Go. Este linter GoSec busca por credenciales hardcodeadas, es decir, que están escritas como API key y la escribieron en el código en lugar de utilizar variables de entorno. Entonces te va a decir, no te voy a dejar pasar ese código en tu CICD. Te va a decir, no te voy a dejar pasar ese código porque estás colocando credenciales hardcodeadas. Miren, bloques de código no seguros. Te va a decir, oye, ese bloque de código tiene problemas. No te voy a dejar pasar, no te voy a dejar compilar, no te voy a dejar hacer el commit, dependiendo de cómo lo hayas configurado. Me gusta muchísimo dejarlos como en el pre-commit. Cuando tú haces git commit, lo que haces es ejecutar los tests y luego ejecutar los linter.
y el linter te va a decir, un momentico que tienes esto. Esto es genial. Miren esto, potencial integer overflow. Entonces, errores potenciales de overflow de números que te mandan, por ejemplo, un número demasiado grande y en vez de sumar restas, eso también puede pasar. Usen linters. Es muy importante porque te van a ayudar muchísimo a ver posibles errores de código que no ves ni siquiera en code review. Que tú no lo ves como persona, sino que lo linter lo hace. La tecnología no es difícil, te están enseñando mal. Comienza a dominarla con nuestros cursos gratis en ed.team/cursos/gratis y comprueba por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Siguiente tip en frontend. Otra vez estoy ahí viendo la página de EDTeam y he vuelto a abrir el DevTools de Chrome. Y miren que al momento de cargar ed.team, en realidad se cargan muchísimas cosas. Acá en la sección Network o Red, ustedes van a ver todo lo que carga este sitio web para poder funcionar. Tanto la página como tal en HTML, las imágenes, etcétera. En cada una de esas peticiones ustedes pueden ver más detalles de lo que realmente ha sucedido ahí dentro. Entonces, si vemos la petición como tal que se hizo al código HTML de ed.team, nosotros podemos ver la URL del request que hemos solicitado a ed.team, hemos utilizado el método get, etcétera. Y aquí es algo muy importante, los headers de respuesta. El importante, el que quiero, es los headers de la petición. Y al momento de inspeccionar los headers de la petición, ustedes van a encontrar uno muy importante y es el de fetch site same origin. Entonces, con este header, nosotros le estamos diciendo a la página de que solamente debe responder y renderizarse desde el mismo dominio. Hay varias formas de setear la seguridad de este header y una de ellas se las voy a mostrar acá y es la más fácil. Bueno, nosotros utilizamos Next.js y miren que en Next.js es muy simple. Hay una sección de configuración de Next y acá en la sección headers, o sea, van a crear un nuevo header y le van a decir Content Security Policy, que es la llave de este header, y el valor va a ser Frame Ancestors None. Es decir, que no vamos a permitir la incrustación de ed.team en ningún otro sitio. Esto en especial a la hora de utilizar iframes. Ahora, obviamente, si ustedes tendrán que tener la política de acuerdo a la aplicación que estén construyendo, pero en la mayoría, en el 90 y tantos por ciento de aplicaciones que vayan a construir, ustedes estoy seguro de que no van a querer de que su aplicación o su sitio sea posible de que se incruste dentro de otro sitio o ustedes quieren tener el control de dónde sí se puede incrustar como iframe. Digamos que yo me puedo comprar un dominio que sea cursosescuelas.com y yo a este dominio quiero meterle cosas maliciosas y para engañar a la gente yo le creo un subdominio que sea team.cursosescuelas.com y a este team le creo aún otro nivel de subdominio y le creo ed.team. Entonces, la gente muchas veces no se da cuenta o no lee completo y solo con leer la primera parte ed.team, ellos dicen, ah, sí, es el sitio real de ed.team. Pero no, estamos dentro de un dominio y este solamente fue el subdominio. Dentro de esta página puedo incrustar como iframe ed.team en toda la pantalla y la gente nuevamente piensa que está en ed.team y cuando le den clic, yo les abro recién un formulario que yo he creado y qué sé yo, les hago poner el login de Punto.team, por ejemplo, y ellos van a poner, pensando desde que están haciendo login en EDTeam, tal vez dirán, oh, cambió un poquito el diseño del login de EDTeam, hasta puedo clonar el diseño, ¿no? Y ponen su usuario, su contraseña, y qué raro, ¿no? No funciona. Pero, ¿qué están haciendo? Le están regalando el usuario y contraseña a alguien que lo está guardando en una base de datos. Entonces, para evitar ese tipo de acciones maliciosas, siempre tienen que bloquear la incrustación por iframe de sus aplicaciones. Este es un tip bien interesante porque yo vi como una persona incrustaba y encima ponía un formulario y le ponía opacidad, lo ponía súper transparente.
pero colocaba el login, el usuario y la contraseña dentro de su iFrame, la persona está digitando es en su formulario, no en la página real. Y ya, Bien, ya puedes cerrar con broche de oro. nos vamos con el último tip. ¿Qué es el fusing testing? El fusing testing son test unitarios, pero que prueban casos borde. Esos casos que tú dices, pero ¿quién va a hacer eso? Eso es muy raro, eso no lo van a hacer. Seguramente un atacante lo intentará hacer. ¿Qué hacemos con el fusing testing? Nosotros vamos a probar las funcionalidades que tenemos del día a día. Por ejemplo, aquí hay una funcionalidad que lo que hace es tomar un string y hacerle el reverse, es decir, ponerlo de atrás hacia adelante, ¿vale? Por ejemplo, acá dice, toma este test de Quick Brown from Jumper over the Lazy Dog, hazle el reverse y muéstrame cuál es el resultado. Entonces, cuando lo ejecuta, toma el texto original. Este es el texto que está invertido, si ustedes lo leen, de quick, bla, 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 bla. Y si tomamos ese texto y lo volvemos a invertir, pues queda el texto original. Entonces, está bien, funciona. ¿Qué hace este fusing test? Te hace los test de esos casos bordes que tú no has pensado. Cuando ejecutan el fusing test, sin tú decirle, sin tú tener que escribirle varios ejemplos, él genera los ejemplos por ti. Encontró que hay un error al intentar invertir este string. ¿Por qué hay un error al intentar invertir este string? Porque resulta que este string es un UTF-8 inválido. Te está enviando este backslash X, que en realidad lo que está haciendo es escapando un hexadecimal acá y otro hexadecimal acá. Y esos no son letras, se pasan del ASCII normal. Entonces te va a decir, no tuviste en cuenta este caso. Y tú dices, pero ¿quién va a querer invertir esto? Va que la CX9, ¿quién lo va a querer invertir? Seguramente un atacante. Entonces, el fusing testing lo que hace es eso, generarte esos casos de prueba que son muy bordes, o sea, de verdad, que te pasen el día a día va a ser muy difícil. Que te intenten atacar por ahí, posiblemente, es posible, ¿vale? ¿Qué tan probable? No lo sé, pero posiblemente. Aquí explican, por ejemplo, que si intentan enviar este carácter, cuando lo intentan ejecutar, te dice, no lo puedo hacer, falla. Eso te permite decir, qué bien, voy a revisar mi código, hago, miren, más pruebas que tú no te inventaste, él lo hizo solito. Entonces tú cambias y dices, ya no voy a utilizar bytes, voy a utilizar run. Y él intenta y dice, mira, cuando intenté revertir no me devolvió lo que quería. Te falta seguir arreglándolo. Perfecto, ya no solamente tengo que utilizar run, sino que tengo que hacer otras cosas. Tú quedas validando todo lo que te faltaba. Validemos si es un ETF válido, validemos que sean runners y al final todos tus fuse tests corren perfectamente. Como les digo, esto no es del día a día, no es que todo el día tengamos que estar haciendo testing tipo fusing test, pero es algo que les recomiendo que le den una miradita en sus lenguajes de programación para que encuentren como esos casos borde que son bastante extraños y que podrían generarles problemas. Algo que también es bueno mencionar es que la manera que los atacantes hoy en día, o bueno, cada vez van a intentar encontrar para atacarte es las formas menos comunes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los frameworks ya cubren las maneras más comunes y si vamos como que descartando la probabilidad entre las formas de atacar, se dan cuenta de que, resulta que este caso borde, la mayoría no lo tuvo en cuenta, por lo tanto hay muchos a quien puedo atacar con ese caso borde. Nuestra responsabilidad como programadores es estar atento y estar al día en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a... hay que estudiar hacking ético, ethical hacking, porque a pesar de que no te dediques a ello, el saber por dónde los atacantes pueden ingresar, pueden encontrar vulnerabilidades, te va a ayudar a ti para protegerte de esas vulnerabilidades, ¿no? Vete a nuestra escuela de ciberseguridad en ed.team/ciberseguridad y ahí vas a encontrar las rutas específicas y adecuadas para poder convertirte en un experto en ciberseguridad.
dominar esos fundamentos te va a servir muchísimo para que cualquiera que sea el lenguaje que uses, seas frontend, seas backend y demás, pues ya tengas en mente todo lo que tienes que cuidar a la hora de hablar de ciberseguridad. Cuéntenos de qué otra cosa quieres que hablemos de ciberseguridad, si quieres que invitemos a alguien más. Escriban lo que, si nosotros no lo sabemos, pues traemos a alguien que nos pueda ayudar a resolver esas dudas. Nos vemos el siguiente de taller, la siguiente Sí, semana. nos vemos la otra semana. Chao, chao. Listo. Chau.